Aleluya. ¿Cuántos saben que una revelación es mostrar algo que está oculto? ¿Ah? Es revelar. Es correr el telón. Es permitirnos entrar en un conocimiento nuevo, en algo diferente para nuestra vida. ¿Y cuántos saben que Dios continúa revelándose a nuestra vida? Y a mayor relación, mayor revelación. Amén. Juan capítulo 14, verso 23 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Respondió Jesús. ¿Quién respondió? Habían preguntas. Y estas preguntas requerían ¿qué? Una respuesta. Porque el Señor nunca nos deja a nosotros con interrogantes. El Señor siempre tiene una respuesta para nuestras preguntas. Y muchas veces la respuesta que tiene tal vez no es la que queremos escuchar, pero es la que nos conviene. Siempre el Señor, todo lo que nos permitirá, lo permitirá para que tengamos conveniencia, para que salgamos beneficiados, para que salgamos bendecidos. Y dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Oiga, qué bendición encadenada. ¿Ah? Qué efecto maravilloso tiene el guardar la palabra. Y esto es bien importante, porque cuando nosotros entendemos la importancia de la palabra, cuando conocemos la palabra es la verdad. Y la palabra, como es la verdad nos hace libres. Hoy quiero estar desarrollando un pensamiento que nos va a llevar a que nosotros entendamos los beneficios que tiene el que nosotros nos relacionemos mejor con el Señor. Los beneficios que tiene el que usted y yo no solamente conozcamos la palabra, sino que hagamos algo más con esa palabra que hemos conocido. El ser humano está compuesto de diferentes cosas. Y dentro de las cosas que está el ser humano compuesto, tiene un área que es física. Esa área física es nuestro cuerpo al cual nosotros cuidamos, aseamos, vestimos, lo acondicionamos. Porque cuando llegamos al Señor, este cuerpo se convierte en templo del Espíritu Santo. Y como se convierte en templo del Espíritu Santo, no puede estar regado, no puede estar revolucionado, tiene que estar en orden. Y nosotros, teniendo ese conocimiento, cuidamos de este cuerpo, porque corremos el peligro de ser destruidos cuando no cuidamos este cuerpo. Pero también tenemos una etapa, una parte que es espiritual. Tenemos un espíritu. Ese espíritu nos relaciona con Dios. Ese espíritu nos acerca a Dios. Ese espíritu hace que tengamos una comunión con Dios. Pero también tenemos unas emociones. Esas emociones nos conectan con los otros seres humanos, con aquella gente que está a nuestro alrededor, con los que amamos y con los que no amamos. Porque esas emociones hacen, como decía ahorita la pastora, que cuando ese ser humano nos hace algo, le ponemos distancia y frecuencia. Y ella decía que Dios no reacciona como nosotros, porque no importa lo malo que le hagamos al Señor, Él siempre nos acerca y nos perdona. El ser humano en sí es más
o desarrolla más la parte emocional que la parte espiritual. Porque la parte emocional se desarrolla de manera automática. La parte espiritual hay que desarrollarla. La parte espiritual conlleva a que nosotros tomemos dominio de esa parte emocional, que tengamos control de esa parte emocional. Esa parte emocional hace que nosotros actuemos y muchas veces consigue que esa parte emocional haga que nos identifique. Es bien importante que nosotros entendamos que debemos relacionarnos en esa parte emocional con gente que emocionalmente esté saludable. Porque si nos relacionamos con gente que emocionalmente no está saludable, ¿qué vamos a conseguir? Ese mismo estado emocional que esa persona tiene. No es que nosotros despreciemos al que emocionalmente está afectado de salud. Es que esa persona que emocionalmente está afectada no puede tener ninguna influencia en mi vida, porque la influencia que puede tener en mí no va a ser una influencia buena. Será una influencia afectada. Por tanto, es bien importante que nosotros entendamos que si nosotros no desarrollamos el área espiritual de nuestra vida, no va a ser el Espíritu quien guíe nuestra vida. No vamos a ser guiados por el Espíritu. Vamos a ser guiados por nuestras emociones. Y Dios no quiere que nuestras emociones sean las que nos guíen. Dios quiere que sea el Espíritu el que nos guíe. Porque cuando el Espíritu nos guía, es porque el Espíritu de Dios ha venido a amalgamarse con nuestro espíritu. Y usted dirá, ¿qué es amalgamarse? Es hacerse uno con nuestro espíritu. De tal manera que cuando Dios te mira a ti, me mira a mí, ya Él no ve diferencia entre su espíritu y mi espíritu. Están amalgamados. Son uno. Y cuando el Espíritu de Dios llega a mi vida, entonces ahí yo comienzo a disfrutar de la verdadera libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Por tanto, nosotros tenemos que estar convencidos hacia dónde queremos ir. Nosotros no podemos permitir que alguien nos guíe. No podemos permitir que alguien nos trace el camino. Nosotros no podemos permitir que nuestras emociones nos digan dónde yo quiero ir. Yo tengo que tener control de mis emociones. Y yo tengo que saber hacia dónde yo me dirijo. Cuando no sabemos qué queremos ser, cuando no sabemos dónde queremos llegar, cuando no sabemos lo que queremos lograr, cualquier camino nos va a llevar a cualquier lugar. Y tal vez el lugar donde nos lleve no es el lugar donde yo deseaba llegar. Y muchas veces nosotros estamos llegando a lugares donde no queremos llegar. Y cuando yo digo que llegamos a lugares donde no queremos llegar, yo me refiero al área emocional, yo no me refiero a lugares físicos. Yo me refiero a áreas de nuestra vida que vienen a afectarnos, a áreas de nuestra vida que vienen a chocar con nosotros, que vienen a tener una coalición con lo que creemos, con lo que somos, con lo que experimentamos, con nuestra identidad. Y Dios no quiere que nosotros seamos fluctuantes. Él no quiere que seamos como el tamo que arrebata el viento. Él no quiere que seamos como las olas del mar que van y vienen. Él no quiere que seamos como esa persona que Santiago identifica, que es de doble ánimo y que por ser de doble ánimo es inconstante en todas las cosas, no en algunas, en todas las cosas. Y Dios quiere que nosotros nos enfoquemos
y que estemos convencidos hacia dónde queremos ir. Porque cuando somos guiados por el Espíritu, estamos convencidos lo que el Espíritu quiere que nosotros tengamos. Estamos convencidos hacia donde Dios nos quiere llevar. Pero cuando somos guiados por nuestras emociones van a fallarnos. Porque nuestras emociones hoy pueden estar arriba, pero mañana pueden estar arrastradas. Porque nuestras emociones hoy pueden estar óptimas, pero mañana pueden estar llevándonos a una depresión. Pueden estar llevándonos a que nosotros estemos a punto de experimentar un pánico terrible y comenzar nosotros a experimentar ataques de pánico. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Por eso es bien importante que nosotros entendamos que aunque somos seres emocionales, Dios quiere que nosotros dominemos nuestras emociones y que no seamos dominados por ellas. Para nosotros poder dominar nuestras emociones tenemos que ser dominados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no viene a tomar control de nuestra vida si nosotros no le damos la autorización. O sea, Él no viene a abrir la puerta, Él no viene a establecer normas, Él no viene a cambiar las reglas si yo no estoy dispuesto a permitir que Él haga todo eso en mi vida. Si yo no estoy de acuerdo en permitirle a Él que Él cambie las reglas de juego, que yo cancele todo lo que es los planes que yo he hecho y le permita a Él que Él establezca sus planes. Sabes que los planes de Dios a veces no nos gustan. Sin embargo, cuando tenemos los resultados de esos planes de Dios, le damos gracias a Dios porque se ejecutaron esos planes. Amén. Y muchas veces queremos la bendición de Dios, pero no estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer para que esa bendición llegue. Y para nosotros poder hacer que esa bendición llegue, nosotros tenemos que estar conectados al Espíritu de Dios. Por eso es bien importante que tus emociones en un momento dado estén estables. Porque yo dije que suben y bajan. Y para hacer que nuestras emociones estén estables, yo tengo que estar saludable espiritualmente. Porque yo puedo entonces manejar los impulsos de una emoción afectada. Yo puedo entonces manejar los impulsos de una emoción que viene siendo golpeada por algo externo o por alguna situación interna, por algo significativo que me pueda estar afectando. Porque no solamente vamos a ser afectados por emociones incorrectas al relacionarnos con personas que tienen mala influencia emocionalmente, sino que hay situaciones reales en nuestra vida que nos golpean, que hay condiciones en nuestra vida que vienen a golpearnos y que vienen a querer combatir con la convicción que yo tengo. Y cuando vienen a querer combatir con la convicción que yo tengo, para hacerme creer que Dios se ha olvidado de mí, para hacerme creer, como decía ahorita la pastora, que he hecho algo malo, he ofendido al Señor, he pecado una y otra vez, ya el Señor no me va a perdonar o ya el Señor no me va a recibir. Pero qué maravilloso es saber que no importa lo que yo haga, en el momento en el cual yo le pido perdón y hay un acto de arrepentimiento, ese acto de arrepentimiento hace que el Señor se acerque a mí. Él me pudiera despreciar, Él me pudiera rechazar, pero como el pecado y la maldad, precisamente lo que provocaron de Él, fue el acercamiento, fue el amor manifestado, fue su entrega en la cruz. No puede haber un pecado más grande que me separe de Él. Y cuando yo tengo este conocimiento, a través del Espíritu, yo puedo mantener
toda la emoción que viene a afectarse, todo el golpe que el mundo puede ocasionarme, el sentimiento afectado por una pérdida significativa en el hogar, por una pérdida de trabajo, por una pérdida de un negocio, de una empresa. Él nos ayuda a que nosotros mantengamos en equilibrio total nuestras emociones. ¿Que quisiéramos salir corriendo? Sí. ¿Por qué no corremos? Porque el Espíritu nos ayuda a mantener el equilibrio de esas emociones. Que pudiéramos estar volviéndonos locos como otras personas se han vuelto locos y se han quitado la vida. Pero nosotros no. ¿Por qué? Porque aunque hay ese impulso y porque aunque hay esa voz detrás de nosotros que nos quiere llevar a que nosotros cometamos los errores que otros han cometido, hay una voz más poderosa espiritual que nos dice tranquilo que esto también pasará. Por eso es importante que nosotros entendamos que nuestras emociones suben y bajan, que hoy están arriba y mañana pueden que estén abajo. Por eso no puedo permitir que esas emociones definan quién soy. Por eso tú no puedes permitir que tus emociones definan quién tú eres. Tú y yo tenemos que permitir que sea el Espíritu de Dios el que defina quién somos. Porque el Espíritu de Dios no va a decir que tú eres cualquier cosa. El Espíritu de Dios no va a decir que tú eres un pecador. El Espíritu de Dios va a decir que tú eres un santo. El Espíritu de Dios va a decir que tú eres un hijo. El Espíritu de Dios te va a recordar de dónde tú saliste. El Espíritu de Dios te va a colocar en la posición donde tú tienes que estar para poder recibir el favor y la misericordia de Dios. Lo que pasa es que a veces no estamos listos para recibir la misericordia y el favor de Dios porque nuestras emociones nos quieren definir. Pero cuando es el Espíritu el que nos define, abrimos nuestros brazos y le decimos a que el favor de Dios llegue, a que la bendición de Dios llegue, y vamos entonces a disfrutar lo que el cielo tiene para nosotros. Ahora yo te pregunto, ¿tendrá el cielo cosas grandes para ti? El cielo tiene muchas cosas grandes para nosotros. Y tú y yo no podemos permitir que sean las emociones las que nos definan. Porque si son las emociones las que nos definen, hoy estoy creyendo que Dios lo puede hacer todo. Y mañana estoy creyendo que Dios ha perdido su poder. ¿Se acuerdan de Saúl y de David? Las emociones de Saúl hicieron que Saúl viera a Goliat grande y a Dios pequeño. Pero el espíritu que había en David hizo que sus emociones se controlaran, se equilibraran. ¿Tendría miedo David? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque no importa lo que tú sepas. Si hay una persona más grande que tú, si hay una persona más fuerte que tú, y esa persona te abre la boca, y esa persona te desafía, y esa persona te dice que te va a romper hasta el último hueso que tú tienes, yo voy a decir, yo no sé con lo que viene esa persona, pero está grande, está fuerte. Y a veces nosotros decimos, porque las emociones nos traicionan, están arriba y abajo, y a veces nosotros decimos, conmigo no, yo le meto mano a cualquiera, hasta que ese cualquiera te hace frente. Y entonces nos damos cuenta que experimentamos el sentimiento del miedo. Pero no porque experimentes el sentimiento del miedo significa que tú eres una persona cobarde. Ay, anótalo. Anota eso. Eso está bueno. Eso está bueno, Charles. Eso está bueno. Esto hay que anotarlo. Porque no porque en un momento dado yo sienta miedo, no significa que yo soy una persona cobarde. ¿Cuántos han sentido miedo en algún momento dado de su vida?
Eso es normal y natural de una persona que tiene 2 piernas, 2 brazos, 2 ojos, 2 oídos, una cabeza, 5 sentidos, que come, que bebe. ¿Ah? Eso es normal, que en un momento dado tengamos ese sentimiento de miedo. Pero David, estando en el Espíritu de Dios, tomó control de sus emociones. Y dentro de esas emociones estaba el miedo. Este tipo está grande. Porque la fe no niega la realidad de los hechos. Este tipo está fuerte. Este tipo tiene una coraza brutal. ¿Cómo atravesar esa coraza? Ese yelmo. Mira lo grande que tiene el escudo que está en su mano. Lo pesado que es. Esa jabalina, esa lanza que tiene en las manos, yo no puedo con ella. Y esa espada que tiene en la cintura. De verdad que en mi fuerza yo no puedo. ¿Y sabes lo que el Espíritu hizo en las emociones de David? Lo que el Espíritu hace en tus emociones y en las mías cuando estamos en una situación semejante. Que nos lleva a entender que no vamos a enfrentar la situación en nuestras propias fuerzas. Que nos lleva a entender que no vamos a enfrentar la situación con nuestras habilidades ni con nuestro conocimiento. Que nos lleva a entender que lo que está desafiándonos es más grande que nosotros. Y nos lleva a comprender el Espíritu que cuando Dios nos expone a cosas semejantes, donde tú y yo entendemos que requerimos de la asistencia divina, Él será necesario en nuestra vida. Y nosotros tendremos que decir, como David, Jehová te entregará hoy en mis manos, y aquí el que va saliendo victorioso seré yo. No serás tú, no serán los filisteos incircuncisos, seré yo. Y ahí es donde está la importancia de ser guiados por el Espíritu. Y ahí es donde está la importancia de no permitir que sean nuestras emociones las que nos definan. De no permitir que sean nuestras emociones las que nos gobiernen. Donde el Espíritu nos gobierna, no importa lo grande que sea el problema, nunca veremos el problema más grande que Dios. Siempre veremos a Dios más grande que nuestros problemas. Por tanto, no habrá una situación más difícil de nosotros enfrentar y salir victoriosos cuando Dios está de nuestro lado. ¿Entendemos eso? Por tanto, usted y yo tenemos que entender que hay una promesa de parte de Dios para nosotros. Por eso es bien importante que tú no debes tomar decisiones por tus emociones. Debes tomar decisiones basadas en tus convicciones. ¿Cuáles eran las convicciones de David? ¿Ah? La experiencia que él tenía. Lo que él creía acerca de Dios. Lo que él había experimentado con el Espíritu de Dios cuando llegaba a su vida. Él cuidaba unas pocas ovejas de su papá Isaí. ¿Y llegaban qué? Los depredadores. Él le contó la historia a Saúl, pero no se la contó a Saúl para que solo Saúl la supiera. Él le contó la historia a Saúl para que hoy tú y yo también la repasáramos. Porque llegaba el león y llegaba el oso. Y sabe Dios cuántas otras cosas llegaban a querer agarrar una oveja como presa. Y él experimentó con sus convicciones, con lo que creyó, la unción y el poder del Espíritu de Dios que venía sobre él. O sea, estamos hablando de un niño de 14, 15 años antes de que llegara a la presencia de Saúl, donde se enfrentaba a leones. Y él le testificó a Saúl, con mis manos lo despedazaba. ¿Usted sabe lo que es un niño despedazar con las manos a un león? Enfrentarse a un oso y despedazarlo con las manos, meterle la mano en las fauces y abrirla y quebrar la quijada de un león
y quebrar la quijada de un oso. Esa era la convicción. Y la convicción es lo que tú crees. Por eso tú no puedes tomar decisiones bajo las emociones. El que toma decisión bajo emociones, toma decisiones equivocadas. Tienes que tomar decisiones por convicción, por lo que tú estás creyendo. Y si lo que tú estás creyendo no es lo que la Biblia dice, tienes que cambiar tus convicciones. Tú tienes que empezar a revisar lo que tú estás creyendo. Tú tienes que revisar si el Dios de la Escritura es el Dios que tú percibes. Si el Dios de que habla la Biblia es el Dios que tú crees. Porque David tenía unas convicciones claras. Si tomamos decisiones basadas en las emociones, luego nos vamos a lamentar y nos vamos a arrepentir. ¿Cuántas veces nos hemos lamentado de decisiones que hemos tomado? ¿Ah? ¿Y cuántas veces nos arrepentimos? Wow, yo pudiera darle para atrás el tiempo. ¿Ah? Tú sabes que tú y yo no estamos diseñados para tomar decisiones bajo emociones. Tú y yo estamos diseñados para estar arriba y no abajo, para vencer y no para ser vencido, para ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y esto no es un cliché, esto es una verdad divina, esto es una verdad de Dios. Pero ¿sabe por qué no estamos en esa posición? Porque todavía nuestra convicción no nos ha llevado a que nosotros seamos definidos por eso que yo acabo de decir, que lo dice la Biblia, salió de la boca de Dios. Pero cuando tú y yo comenzamos a tener una convicción clara de que eso es verdad, que yo fui creado para vencer y no para ser vencido, yo voy a vencer cualquier obstáculo. Y cualquier obstáculo es, cualquier problema es, cualquier necesidad es, cualquier enemigo es, cualquier enemigo. O sea, nada me podrá hacer frente. Se lo dijo Dios a Josué. ¿Y sabes qué? Josué era de carne y hueso, como tú y yo somos de carne y hueso. ¿Qué era Josué? Josué era un discípulo de Moisés. Aprendió de Moisés a tener convicciones. Aprendió de Moisés a creerle a Dios. Aprendió de Moisés a ver cómo el mar se abrió. Aprendió de Moisés a ver cómo aquellas plagas inundaron Egipto. Aprendió de Moisés a levantar sus manos y ver que Moisés, la oración de Moisés era respondida. Las convicciones de Josué eran claras. Ahora yo te pregunto, ¿qué tú has aprendido de Dios? Yo te pregunto, ¿dónde están tus convicciones? Esas convicciones son claras. Porque si tus convicciones son claras, el cielo está esperando que tú reclames lo que el cielo tiene para ti, para que las ventanas del cielo sean abiertas y sean empujadas. Ángeles van a estar empujando bendiciones que están almacenadas, esperando porque alguien crea, esperando porque alguien se pare en las convicciones, esperando porque alguien tome decisiones. Yo no sé si te hace falta una bendición buena, pero a mí me hace falta. Yo no sé si a ti te hace falta un cambio, pero a mí me hace falta. Yo no sé si a ti te hace falta algo. Yo quiero decirte que el cielo está esperando que alguien se pare en las convicciones y que por causa de una relación real con el Señor se deje de estar tomando decisiones emocionales y comience a tomar decisiones por el Espíritu para que el cielo responda a esa acción. O sea que esto no es simplemente nosotros decir que yo soy cristiano. Si yo tengo convicciones claras, yo voy a saber lo que tengo que hacer. Y no solamente yo voy a saber lo que tengo que hacer, sino que yo voy a estar claro que tengo todo lo necesario para hacer lo que tengo. David, esa es la experiencia. Ese es el ejemplo. Él sabía lo que tenía que hacer. Sabía cómo hacerlo. Y sabía que tenía todo lo necesario para hacerlo. El hombre quiere sustituir lo que Dios quiere que nosotros
tengamos como herramientas. Y muchas veces adulteramos lo que Dios deposita en nuestro corazón, permitiendo que lo que un hombre deposite en nuestro corazón. Saúl quiso ponerle su armadura, le quiso dar la espada, le quiso dar todo para que enfrentara al gigante. Pero David sabía que lo que él tenía era más que suficiente para enfrentarlo. Y se fue con su saco pastoril y buscó 5 piedras. ¿Las necesitaba las 5? No, sabía que con una era más que suficiente. Alguien dice que era que Goliat tenía 4 hermanos más. Eso yo no lo sé. Eso yo no lo sé. Eso son conjeturas. Pueden que hayan estudiado un poquito más que yo y conocieron la familia de él. Pero David estaba seguro que con una era más que suficiente. Y cogió y metió esas 5 en el saco pastoril. Metió su onda en el saco pastoril y se llevó su cayado. En ese cayado habían cosas escritas. Y esto es importante que tú lo sepas. Porque lo que Dios hace contigo, tú no te puedes olvidar de lo que Dios ha hecho contigo. Y muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Y pasan los años y nos olvidamos. Y pasan los años y nos olvidamos de que en aquel problema, se me está trabando la lengua, de que en aquel problema Dios estuvo conmigo. De que en aquella situación difícil, con la casa, con mis hijos, Dios estuvo conmigo. Que Dios sacó su cara por nosotros. Se nos olvida lo grande que Dios hizo con nosotros. Pero David tenía su cayado. Y la experiencia es que toda esta gente que era pastor, que tenía cayado, ellos anotaban en el cayado todas aquellas experiencias espirituales que tenían, lo que Dios hacía. Y en aquel cayado estaba: vencí el oso pardo, vencí el oso negro, vencí el oso azul, vencí el león blanco, vencí el león amarillo, vencí al león sin melena, vencí al que tenía melena. Oiga, y mientras el gigante vociferaba, David miraba el cayado y se regocijaba en el Señor. Se recreaba en todas las victorias que Dios le había dado. Y esto es más que suficiente para que tú puedas entender que nosotros tenemos todo lo necesario para seguir venciendo. Porque aquel que estuvo conmigo en el pasado sigue conmigo en el presente. Porque aquel que me ayudó meses atrás seguirá ayudándome meses en adelante. O sea, ¿qué me puede hacer pensar a mí que el que me ayudó ayer no me va a ayudar a mí hoy? ¿Qué me puede hacer pensar a mí que aquel que me ha dado la victoria por tantos años y me ha sostenido hasta el día de hoy no me seguirá dando victoria y me seguirá sosteniendo los próximos años de mi vida? Él es bueno. Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Él es bueno. Aleluya. No es que las emociones sean malas, porque somos seres emocionales. Y cuando esas emociones que sean saludables lleguen a tu vida, tenemos que disfrutarlas. Esas emociones buenas que lleguen a nuestra vida, hay que compartirlas con gente que tiene emociones como sanas y saludables. Tenemos que compartir esas emociones y tenemos que comenzar a desarrollar nuestra vida dentro de también lo que somos, seres emocionales. Y tenemos que disfrutar y tenemos que alegrarnos. Usted no sabe lo que yo disfruté ayer a mis 2 nietos. Le dije: Brian, ¿dónde están los nenes? ¿Con quién tú estás? Estoy recortando los nenes. Cuando salgas, vente para acá que le tengo una sorpresa a Jean Antonio y a Ian. Yo me fui a llevar una alfombra al tapicero. ¿Y sabes qué? Allí encontré unos espaldares, porque usted sabe que el tapicero quita espaldares de sillas, de muebles y cuánta cosa hay. Pues yo conseguí, lo primero que vi fue como un asiento. Y yo dije: wow, eso se parece a un home play. Y seguí mirando y seguí viendo por allí. Y yo le dije:
Ocasio, ¿yo puedo coger eso? Me dice, ¿para qué tú quieres eso? Eso no sirve. Yo le dije, es que yo voy a hacer un parque de pelota en mi casa para mis nietos. Y mira, me los llevé para casa y antes de que ellos llegaran, yo puse el home play allá, yo puse la lomita del pitcher aquí, yo puse la segunda atrás y alineé ahí. Después puse la tercera allá y la primera acá. Llegó el hijo grande y me dice, eso no es un parque de pelota. Acuérdate que eso es un diamante. ¿Dónde está la primera? ¿Cómo la primera va a estar detrás del pitcher? Yo le dije, porque la primera no está detrás del pitcher, lo que está detrás del pitcher es la segunda. Y la primera la tapaste tú con el carro. Oye, yo estaba tan emocionado al ver a mis hijos tan emocionados. Yo le digo a mis hijos, ellos me dicen, abuelo, yo no soy tu hijo, yo soy tu nieto. Yo estaba tan emocionado al verlos a ellos tan emocionados. Pero el papá no trajo ni la bola, ni el guante, ni el bate, porque caminaba en el carro y todo eso está en la guagua. Pero él consiguió una bolita y con esa bolita empezamos a tirar y de momento dice, abuelo, no hay un bate. Yo, no hay. Yo estaba con el bastón. Me dice, abuelo, ¿puedo batear con el bastón? Y yo, pues claro. Oiga, y yo le tiraba la bola y yo estaba tan emocionado que se me olvidó. Se me olvidó que estoy lesionado. Se me olvidó que tengo una pierna de yeso. Y empecé a tirarle y ellos bateaban y yo cogía detrás de la bola. Y entonces yo cogía detrás de ellos para darle out y eso para ellos eso era. Se reían, nos reímos hasta que oscureció, que ya la bola ni se veía. Hasta que se fueron. Y cuando se fueron yo sí veía la bola después. Pero me disfruté esa emoción. Y hay emociones sanas que tú te las puedes disfrutar porque no es que las emociones sean malas. Es que nosotros permitamos que sean las emociones, aunque sean buenas, que las emociones nos definan. Y una emoción buena no me puede definir a mí. Porque cuando esa emoción deje de ser buena, me va a definir lo contrario, lo opuesto. Porque lo que me tiene que definir a mí es lo que yo creo. Lo que me tiene que definir a mí es la convicción. ¿Y qué yo tengo que hacer? Yo tengo que buscar la manera de crear ese equilibrio. Porque quien yo soy y quien tú eres no tiene que ver con tus emociones, sino con tus convicciones. Lo que tú eres tiene que ver con lo que tú crees, con lo que tú has establecido en tu vida. Tus emociones podrán hacerte sentir alegres o tristes, bien o mal, pero tu convicción te ayudará a mantener el balance, el equilibrio, cuando te sientes bien o cuando te sientes mal. Porque al mal tiempo, buena cara, porque sabrás que aquellos que en el nombre del Señor hemos sido llamados conforme a su propósito. ¿Cuántas cosas? Todas las cosas obrarán para bien. Por eso no importa lo que las emociones me hagan sentir, lo que importa es cómo mis convicciones me van a ayudar a equilibrar y enfrentar mis emociones. Por eso cuando estás arriba o estás abajo, tus convicciones te dirán, no eres lo que tienes, sino lo que eres. Tus convicciones te dirán quién eres, no tus emociones. Lo que tienes te hace más, lo que tienes no te hace ni más ni menos, porque a ti te define lo que Dios te ha dado, lo mucho o lo poco. Por eso es que hay gente que tiene mucho y son alegres, pero hay gente que tiene poco y también son alegres. Porque yo dije una vez, porque aprendí una vez, porque esa vez
me rompió el cerebro, me rompió mis convicciones de que rico no es el más que tiene. De que rico es el que menos necesita. Y puede haber un rico que necesite más que yo sea más rico que él. De hecho, el creyente es más rico que cualquier millonario que no tenga a Cristo. Porque el cielo nos pertenece. Dígale que está a tu lado, el cielo nos pertenece. Entonces a ti no te define si tienes mucho o tienes poco. Lo que tienes es que mantener constancia, porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todas las cosas. Tienes que ser una persona convencida de que que es Dios el que guía tus pasos. No puedes permitir que las emociones te traicionen. Pedro era un hombre que se dejaba llevar y guiar por sus emociones. Y el Señor tuvo que corregirlo muchas veces. ¿Ah? Cuando el Señor le dijo allá en Cesarea de Filipo, tengo que decirle algo, tengo que decirle una noticia. El Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los pecadores y los pecadores van a hacer esto, aquello y lo otro con él. Pero al tercer día se va a levantar. Las emociones de Pedro se afloraron y le dijeron, no permitas que eso te pase. Muchacho, ¿y qué va a hacer de nosotros? Si tú te mueres, yo dejé los barcos, los regalé, ahora no tengo nada. Lo dejé todo por ti. Si tú te mueres, si tú te vas, ¿qué va a hacer de nosotros? Las emociones. ¿Ah? En el Getsemaní, cuando vinieron a prenderlo, a apresarlo, ¿qué hizo Pedro? Sacó la espada para defender a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Cristo le había dicho, ciertamente todos se van a escandalizar y van a poner pies en polvorosa. Pedro le dijo, emocionalmente, sus emociones, aunque todos estos te nieguen, mira, yo no. Te podrá negar Junior Soler, te podrá negar Juan, te podrá negar Gelito, te podrá negar Chiro, te podrá negar Álvaro, Andy, pero yo, ¿a cuántos ustedes conocen así? ¿Ah? Que son dominados por sus emociones. Y el Señor le dijo, te voy a decir una cosa, te voy a bajar el moquito ese. Te voy a sacar de la burbuja. Te voy a hacer entender que tú no eres tan bravo como tú crees que eres bravo. Antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y me imagino a Pedro diciéndole, yo no. Jafa es el que te va a negar. Pero yo no. Y si ve que la cosa está mala, se monta en el avión a Jafa. ¿Ah? Carlos Maldonado te va, pero yo no te voy a negar. Y Jesús le dice a que sí. Y me imagino que Pedro le decía a que no. Y Jesús a que sí. Porque es que es necesario que tú y yo salgamos de la burbuja en que estamos y que dominemos nuestras emociones. Porque Pedro era un hombre emocional, actuaba de manera emocional. Y las emociones no pueden definir a una persona, porque cuando las emociones definieron a Pedro, Pedro lo negó. ¿Sabes qué? Maldijo, habló malo. Él sabía todas las palabras malas que cuando estaba con Cristo no las decía. Pero llegó el momento en que las emociones lo traicionaron y empezó a hablar malo. Por eso es que muchos de ustedes hablan malo. ¿Sabe por qué? Porque las emociones los traicionan. Pastor, ¿y usted habla malo? Yo no, porque a mí las emociones no me traicionan. Por lo menos en esa área no me traicionan. Pero no le da coraje. No sabes tú el coraje que me da. Suelto veneno.
Pero es bien importante que tú entiendas que no podemos ser definidos por nuestras emociones, porque Pedro fue definido por sus emociones y por ser definido por sus emociones cometió muchos errores hasta que dejó de ser dirigido y definido por sus emociones y se volvió a toda la enseñanza que su maestro le había enseñado, y las convicciones que aprendió con Cristo lo llevaron a convertirse en el apóstol Pedro. Tú tienes mucha palabra, tú sabes mucho. Permite que esa palabra te lleve ¿a qué? A definir quién realmente eres. Porque hay mucha gente que sabe mucha palabra, están afuera en el mundo. Yo tengo gente aquí que me ha dicho, pastor, usted no sabe, ese se sabe la Biblia de rabo a cabo, pero no es saberse la Biblia de rabo a cabo. Una persona me dijo, yo he leído la Biblia 5 veces y le pregunté, ¿qué has aprendido de ella? Es importante que nosotros sepamos qué es lo que Dios quiere, porque las convicciones vienen a nuestra vida a través de la relación que podemos desarrollar con el Señor. Porque no es saber la Biblia, es relacionarnos con el Señor. En la relación, el corazón nuestro se abre, mientras que en las emociones, el corazón se cierra. Por eso, no basta oír mensajes acerca de Cristo, sino es necesario conocerlo a Él. Tenemos que querer conocer a Jesús de verdad y no seguir conociéndolo de oídas como Job. Tenemos que llegar al momento a experimentar verlo hecho una realidad en nuestra vida. Por eso cuando te mantienes fiel, confiado en el Señor, con convicciones firmes, las puertas, las ventanas y todo lo del cielo se abre para que el cielo deposite sobre tu vida todas las bendiciones que Dios tiene para ti, para tu casa y para los tuyos. Entonces vale la pena empezar a relacionarse con el Señor. Entonces vale la pena permitir que el Espíritu sea el que guíe y el que domine nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, y no nuestras emociones, porque nuestras emociones no nos van a bendecir, no van a abrir las puertas de los cielos. Por eso es que mucha gente grita y dice que se abra y yo lo toco y yo lo declaro y yo lo piso y esto es mío y no pasa nada, porque no es por emoción, es por convicción. Y la convicción solo llega cuando yo me relaciono. Porque yo no aprendo de una persona nada si no me relaciono con esa persona. Yo podría ver a Chiro ahí y yo nunca saber que él es un tremendo perito electricista hasta que me empiezo a relacionar con él. Y empiezo a conocerlo y a saber de él. Yo nunca iba a saber el trabajo de Rafa hasta que Rafael me relacioné con él y me dijo, yo nunca iba a saber cómo era Junior Soler hasta que empecé a relacionarme con Junior Soler. Y un día yo le dije, yo no sé si tú te acuerdas, pero yo le dije a Junior Soler, si tú te mueres primero que yo, te voy a extrañar toda mi vida. Por la relación que yo he tenido con ese hombre. Porque ese hombre para mí, yo no digo que es mi papá porque no me lleva tantos años. ¿Te acuerdas que yo te dije eso? Ve al Frida que tiene buena memoria. Le queda algo. ¿De qué yo estaba hablando? Si yo me relaciono con alguien, yo voy a conocer a ese alguien. Y si yo me relaciono mejor con el Señor, yo voy a tener mejor conocimiento de Él. Yo lo voy a conocer a Él más. Y voy a conocer quién es el Señor para mi vida, para mis hijos, para mis nietos y para mis próximas generaciones. Y voy a conocer la bendición y la ventaja que es conocerlo a Él más. Porque las convicciones que yo tenga acerca de Él, el conocimiento que yo tenga acerca de Él, lo que yo crea que Él puede hacer en mí, Él lo va a hacer. ¿Y sabes qué es lo que quiere? Abrir las ventanas de los cielos.
y derramar bendición. ¿Hasta qué? Hasta que sobre y abunde. ¿Cuántos quieren que le sobre y le abunde? Pues si queremos que nos sobre y que abunde, empecemos a relacionarnos con Él de manera diferente. De tal manera que ya no vivamos por emociones, sino que vivamos por convicciones. Ponte de pie en esta hora.